línea histórica de trabajo sobre sistema gastrointestinal y enfermedades inmunológicas asociadas, y ya hace un tiempo que están trabajando con lo que es cáncer colorectal, inflamación, y relacionado justamente a este tipo de cáncer. Ahí se había puesto, pero se salió. Ah, ¿y se había Em, puesto completa? a ver, si no, A compartir. ver, presentación, acá está, al lado. Listo. Sí, y hoy vamos a ver varios tipos de cultivo primario. Hoy arrancamos con un cultivo primario en C y nos va a contar un poco de cultivo de células del sistema inmune, cómo cultivar organoides de células intestinales. Así que, bueno, muchas gracias, Cecilia, y somos todos oídos. No, muchas gracias a Ignacio por invitarme a dar esta charla. Eh, y bueno, cualquier cosa yo no los veo, así que si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme Sí, hablando. si no te interrumpen y la hacen al chat, yo te interrumpo y la hago yo. Así que no te preocupes. Dale, Cualquier cosa que buenísimo, no tiene micrófono me avisa. espectacular. Bueno, y como les decía Ignacio, yo trabajo en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y nos dedicamos sobre todo en nuestro grupo al estudio de la inflamación intestinal. Y les voy a contar nuestra experiencia en lo que es los cultivos de organoides y cultivos primarios de linfocitos. ¿Se escucha bien, no? Bueno, Sí. entonces básicamente en esta charla vamos a hablar del fundamento biológico del uso de los organoides, hablar sobre cómo se hacen los cultivos, también vamos a hablar de cómo se hacen los cultivos de linfocitos primarios y algo de lo que son estrategias de cocultivo. Entonces, primero que nada vamos a arrancar hablando de los organoides, o sea, por qué importan, dónde se ubican en lo que serían los modelos biomédicos. Y hay que tener en cuenta que el organoide es un modelo recapitulativo, es sencillo, de lo que sería un mini intestino en sus aspectos epiteliales. Entonces, ¿por qué se han utilizado los organoides? Bueno, lo que ocurre con las células epiteliales intestinales es lo mismo que con muchas otras células, que cuando se separan del epitelio, mueren por anoiquis. Eso es en realidad parte de la maduración normal del epitelio intestinal, donde la célula epitelial, cuando llega a la punta del epitelio, sobrevive un tiempo y por anoiques se descama. Entonces, esto ha hecho que a lo largo de los años fuera muy, muy difícil mantener cultivos primarios de estas células. Entonces, ¿a qué tradicionalmente se ha recurrido? Y a modelos de líneas celulares intestinales que en general son líneas tumorales, como las CACO2, las HT29, que seguramente todos ustedes conocen, lo cual tiene muchas limitaciones, porque, bueno, son de origen tumoral, tienen gran número de alteraciones genéticas, son poco heterogéneas y, digamos, son un acercamiento a un modelo fisiológico relativamente o más pobre. Y en cuanto a los modelos animales, más allá del alto costo, las cuestiones éticas, bueno, ahí ya pasamos a otra complejidad. Hay diferencias entre las distintas especies, entre las diferencias entre las diferentes cepas. Y bueno, nosotros no somos ratones, así que extrapolar de una especie a la otra es bastante complejo. Hay montones de fármacos o pruebas biológicas que se hacen sobre los ratones que funcionan lindísimo y después cuando se pasa a humanos eh, sabemos que eso no funciona o no necesariamente va a funcionar por las diferencias inmunológicas y metabólicas y de la biología entre ambas especies. Entonces, bueno, a partir de 1999, después en 2009 salió este trabajo de Sato y colaboradores, Sato y Clevers, donde Sato fue el primero en poder armar organoides intestinales. Entonces, eso lo logró, o sea, había estudios previos donde se usaban diferentes matrices para tratar de asemejar lo que sería la matriz del intestino para mantener a las células intestinales. Cuando hablo de intestinales también incluyamos colónicas en cultivo. Sin embargo, los cultivos duraban un tiempo, de corto plazo, digamos. Lo que hicieron Sato y Clevers fue usar Matrigel. Matrigel en realidad es un nombre comercial,
pero es lo que secreta unas células de osteosarcoma de ratón, que es una matriz celular sumamente compleja. Y en esa matriz es que logró crecer lograron crecer los organoides estos autores. Acá lo que tengo citado es el segundo trabajo. El primer trabajo fue hecho en ratones, pero después alargaron, como les muestro acá, ampliaron su experiencia a organoides de colon humano, de adenoma, de adenocarcinoma, de epitelio de Barrett, etc. Entonces, ¿qué característica tienen estos organoides? Se autoorganizan. O sea, uno lo que hace es poner en un medio especial a crecer a las células epiteliales provenientes de intestino, y bueno, ahora se ha empleado a distintos órganos, ¿no? A colon, perdón, a páncreas, a estómago, a distintos tejidos, ¿no es cierto? A hígado. Y la idea es que esto se autoensambla. Para lograr que se produzca el organoide, lo que necesito es que haya células madre intestinales, que como ustedes saben, se ubican en la cripta del intestino. Entonces necesito criptas, en el caso de colon, intestino, criptas intestinales, que son las células madre que van a dar origen al resto de las linajes. Entonces, con un medio de cultivo adecuado, en el matrigel voy a tener la autoorganización de una estructura quística que va a tener los distintos linajes intestinales. Entonces es otra de las características que no tenemos con los cultivos celulares de línea. Voy a tener enterocitos, células de Paneth, caliciformes, enteroendocrinas de Tuft, es medio discutible, depende de los estímulos que se pongan, si voy a tener de Tuft o no, y células madre, que van a estar en ese mismo cultivo. Acá dice células madre LGR5 positivos. Como ustedes saben, las células madre del intestino se descubrieron a través de encontrar a la quinasa LGR5. Entonces es el marcador de células madre intestinales canónico. Y bueno, y lo que tiene es que se pueden expandir, se renuevan y se mantienen durante años con un cariotipo bastante estable. Se pueden congelar, descongelar, etc. Bien. Entonces, este vendría a ser un organoide intestinal. Como ven, lo que se hace es crecerlo en un, no sé si ustedes ven mi flecha. ¿La ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. En un domo de matrigel, después les cuento cómo se hace, y ahí es que crece el organoide, que va a tener un lumen, que el lumen viene a ser como el lumen intestinal. Las células están apuntando hacia el lumen y tenemos acceso al lado parabasal, ¿no? El matrigel es toda esa matriz extracelular. Entonces, este es un esquema, acá estarían las bacterias, fíjense que tienen las distintas células troncales serían las células madre, caliciformes, enteroendocrinas de Paneth, enterocitos, y esta es una foto, esto es sacado de la página de Stem Cell, que es una marca que vende todos los productos necesarios para hacer distintos tipos de organoides y cultivos de primarios. Bien, entonces, ¿para qué sirven estos modelos de organoides? Y bueno, permiten hacer gran número de estudios y cerrando la brecha entre lo que sería el cultivo 2D y los modelos animales. Vendría a estar como en el intermedio. Estamos trabajando con células humanas, ¿no es cierto? Entonces, permite desde estudiar a las células madre, cómo reciben, o de dónde reciben y cómo secretan distintos estímulos en distintas condiciones. Permiten hacer ensayos funcionales, permite hacer biobancos paciente específicos. Como son bastante estables estos cultivos, uno puede generar organoides de diferentes pacientes, caracterizarlos y con eso, por ejemplo, predecir una respuesta clínica. Esto se está haciendo bastante en el camino hacia la medicina personalizada, para probar fármacos nuevos o los mismos fármacos que se le van a dar al paciente. Todavía es que no se usa clínicamente, pero, por decirlo, en organoides de mama funciona muy bien probar las terapias en los organoides y eso se correlaciona muy bien con lo que pasa después en los pacientes, que es donde está muy estudiado. Y también se pueden hacer estudios de cocultivos, diálogo entre
las células epiteliales y microorganismos o con otros tipos celulares. Y de estas cosas vamos a hablar. Si es que puedo avanzar la página. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo se hace este famoso cultivo de organoides? Hay dos formas de hacerlo. Uno es a partir de la biopsia, colectando las células madre, ¿no? Entonces, lo que hicieron primero Sato y Clevens fue purificar células LGR5 positivas, hicieron un sorting y directamente a partir de ahí armaron los organoides. Como verán, la posibilidad de sorting y todo es bastante delicada. En los sortings no siempre las células quedan con una buena viabilidad. Así que en realidad ahora lo que se ha desarrollado es un protocolo para obtener criptas y después simplemente se cultivan las criptas, que son las que van a sobrevivir. El resto de las células se van a morir, haciendo innecesario el paso previo del sorting, que aumenta costos, aumenta tiempo y nada, de alguna forma estás toqueteando las células, las puedes llegar a activar, digamos, va a ser menos parecido a lo que hay en esa biopsia. Entonces, lo que se ve es que hay diferencias fenotípicas entre lo que es duodeno, ilion y colon. Son estables genéticamente, como les decía. Lleva tiempo generar las líneas, entre 7 a 14 días para tener un organoide. Son solo epiteliales. Y bueno, obviamente son tejidos humanos. Hay que tener aprobación de un comité de ética y un consentimiento. Después están los organoides generados a partir de células madre pluripotentes, lo cual en Argentina no se hace, digamos, nosotros, más allá de las restricciones, hay todo un conjunto de cuestiones éticas por las cuales acá no se trabaja con embriones humanos, o con célula madre desdiferenciada, ¿no? Las inducidas. Esto hace que, digamos, tiene la ventaja de que si uno no tiene acceso a muestras de pacientes, puede trabajar con estas células desdiferenciadas, permite ingeniería genética, tiene, los plazos son mucho más largos, y bueno, y ahí se pueden fabricar o obtener un montón de linajes, ¿no es cierto? A partir de con qué induzco cada tipo de organoide. Nuestra experiencia, obviamente, es de organoides desde biopsia. Entonces, ¿dónde es que voy a encontrar las células madre intestinales? Yo les decía en las criptas, ¿no es cierto? Acá tenemos un esquema de lo que es este vendría a ser un intestino, ¿no es cierto? Podría ser un colon, fíjense, porque no veo bien vellosidades, o bueno, no están dibujados por lo menos las microvellosidades, pero si no puede ser un intestino delgado. Y fíjense que lo que tenemos en la base de la cripta son células madre y células de Paneth. En realidad, lo que hay es 4 o 5 células madre vienen en la base de la cripta, y después tenemos células madre, que son las que actúan si hay un daño en el tejido reparando, en lo que sería el más uno de la cripta, ahí contra el borde. Estas son las que se van, como les decía, son las que se van a dividir y van a dar origen a esta zona de transición de alta división celular para luego pasar a la zona de diferenciación. Nosotros lo que queremos es la cripta con estas células madre, no se hace diferenciación si son las que serían las que se mantienen como células madre a lo largo de la vida del individuo, como el reservorio, y las que se dividen, ¿no es cierto?, para dar origen a todos los linajes del intestino. Y bueno, y cuando llegan a la punta, esta célula se va a dividir, se va a diferenciar, y cuando llegue a la punta, después de cumplir su ciclo, va a morir por anoiquis. Entonces, importante, como en todos los casos de estudio de células madre y de diferenciación, el nicho en que se encuentran estas células madre. Fíjense que acá lo que les muestra es las distintas células y agregamos, que yo las de Glover, los enterocitos, las células madre, las células de Paneth, y agregamos también las células mesenquimales, las células, los fibroblastos, que se van a relacionar con estas células del intestino. Entonces, fíjense cómo en la zona de la cripta, lo que vamos a tener por parte de los fibroblastos es la
secreción de ligandos de una vía, que es WNT, que WNT es una vía de un morfogen, así como Notch, así como BMP, así como Hedgehog. Entonces, para que se mantengan, y bueno, y también hay una cuestión autocrina, ¿no es cierto?, de la propia célula madre que secreta WNT, y WNT es necesario para el estado de stem cell de esa célula madre. Entonces, lo que vemos como son los distintos tipos celulares intestinales relevantes y esas células madre, como las de Paneth, van a producir en realidad, yo dije mal, ligandos de WNT, que van a mantener ese estado de célula madre de las stem cells. Además, lo que voy a tener en estos precursores son señalización por Notch también. Se me pierde, perdón, veo y no veo, acá está. Quiero señalizar y no puedo. Acá. Voy a tener secreción de Notch y eso va a estar voy a tener, uy, se me avanzó, voy a tener señales Hedgehog que van a estar producidas por esas zonas de alta proliferación. Y junto con BMP, que es un inhibidor de Notch, lo que voy a tener es un juego que va a determinar, según cuánto se produzca de Notch y cuánto BMP en una célula determinada, si se va a transformar en una célula secretora o en una célula eh, absortiva. Y todo esto es lo que voy a tener que tener en el medio de cultivo para poder mantener a los organoides. Entonces, sí, ¿pregunta? Entonces, in vitro, para que pueda lograr reconstituir este medio, lo que voy a tener, como dice el panel negro de la derecha, es R-respondina, WNT, para mantener esa vía activa de generación de células madre, y cuando lo que quiere es inducir la diferenciación, lo que van a variar son los niveles de Notch. En ese caso voy a tener que bajar los niveles de respondina para no activar WNT, de BMP, y lo que siempre tienen los medios de cultivo es el factor de crecimiento epidermal, el EGF, que es necesario para mantener en mitosis a la zona proliferativa. Todo eso tiene que estar en un cóctel que se agrega al medio de cultivo. Entonces, ¿cómo es esta señalización de WNT que determina que la célula mantenga su estado de célula madre? Bien, WNT se va a unir a un receptor FISL, esta es la vía canónica, y lo que hace es inactivar que las cateninas, digamos, la formación de un complejo con axina, con APC, con betacatenina, que normalmente lleva a las cateninas al proteosoma. Entonces se acumulan las cateninas y, como ustedes sabrán, las cateninas pueden actuar como factores de transcripción activando el ciclo celular. Entonces eso mantiene el estado de activación del ciclo celular. Y también los medios lo que tienen es este RSPO, que es respondina, que lo que hace es activar el EGR5, ¿se acuerdan? La quinasa canónica con la cual se encontraron las células madre intestinales, evitando que la proteína de la cascada ZNF3 y RNF43, que también tienen que ver con la activación de las cateninas, vayan al proteosoma. Entonces, de esta forma se logra que las células mantengan su estado de stemness. Entonces, tengamos en mente todas las cosas que tienen que tener el medio de cultivo, más allá de la propia matriz extracelular que da el matrigen. Entonces, ¿cómo es que vamos a partir? Y a partir de biopsias, o nosotros también a veces trabajamos con piezas quirúrgicas o pólipos juveniles, lo que vamos a trabajar es con el epitelio. Entonces, la mejor forma de cosechar epitelio intestinal es a través de un lavado con ETA, a veces agregamos DTT, para eliminar un poco de ese, para licuar el moco que trae el intestino, para facilitar el trabajo. Entonces el ETA lo que va a hacer es romper las uniones célula-célula. Ustedes
no sé si recuerdan, las caderinas, son moléculas dependientes de calcio, entonces el ET es un quelante que va a secuestrar al calcio y va a aflojar, digamos, las uniones entre las células. Entonces, con un pipeteo fuerte, lo que busco es sacar esas criptas. ¿Qué voy a hacer después? A las criptas las tengo que embeber en matrigel. El matrigel es bastante delicado para trabajar porque tiene que estar sí o sí en frío. En frío se mantiene el líquido. Si supera durante más de 20 minutos los 15 grados, se polimeriza en forma irreversible. Bueno, esta experiencia nos dice que no es tan irreversible. Pero bueno, la teoría es esa. Entonces, mezclamos a las células esas criptas que sacamos, que acá tenemos una foto de cómo se ven las criptas, con el matrigel, todo en frío, todo sobre hielo, y las plaqueamos de a 30 microlitros en gotas en placas de cultivo. Y después tenemos que sumarle el medio de cultivo con todos esos factores de crecimiento que dijimos. Esperamos 7 a 14 días y empiezan a aparecer los organoides. Obviamente, como siempre que trabajo con cultivos primarios, tengo que trabajar en frío, rápido. Una cosa importante es mojar las puntas de los tips con HBCS o RPMI que tenga BCA, para evitar que las criptas y las células se queden pegoteadas al plástico del tip. En este tipo de extracciones no necesitamos el uso de enzimas, lo cual mejora la viabilidad celular. Bien, entonces, ¿qué soporte físicos podemos usar? Matrigel. Matrigel es el primero que fue patentado. Es esta sobrenadante de este osteosarcoma EHS murino y tiene la minina 111, colágeno 4, entactina, perlecano y un conjunto de factores de crecimiento que va a secretar esas células. ¿Cuál es la dificultad? Es bastante variable de lote a lote porque depende de cómo se cultivaron esas células. Y después lo otro es la manipulación, es compleja, y recibirlo en Argentina es complejo, por el hecho de que debe sí o sí mantenerse la cadena de frío. El matrigel no es fácil de comprar acá, yo el año pasado intenté y fracasé totalmente, pero hay dos opciones. Uno es el Cultrex, que lo vende RD, creo que es lo mismo, digamos, es también la secreción de este osteosarcoma murino, dice que es más reproducible entre lotes, y sigue siendo los dos, tanto el matrigel como el Cultrex, son de origen animal, entonces sirven para in vitro, con esto no se puede hacer nada en vivo. Y bueno, todas estas matrices son costosas. Digamos, hacer organoides es una técnica costosa. Además del Cultrex, está el Geltrex, si a alguno le interesa, el Geltrex directamente lo trae Thermo Fisher Argentina, lo cual que es otro, es lo mismo, digamos, otra marca para lo mismo. Bueno, pero la ventaja es que lo trae Thermo Fisher, entonces a uno ya le llega a su laboratorio con cadena de frío y demás. Obviamente, comprándolo así sale mucho más caro que importando desde el exterior. Bueno, esos son los 3 variantes de matrigel que se consiguen. Y después hay otros hidrogeles como PEG, alginato, colágeno 1. Todo esto, para lo que son organoides intestinales, no sirve. O sea, nosotros empezamos trabajando en membranas de colágeno, lo que obteníamos eran pequeños organoides que morían a la semana, a los 10 días. Te sirve como para hacer un ensayo cortito. Evidentemente hay un montón de cosas que le están, digamos, con colágeno solo no alcanza, necesita todos los otros componentes de la matriz extracelular. Entonces lo que nosotros hacemos, como les decía, es mezclar las células, o sea, una vez que obtuvimos las criptas, las lavamos, contamos, centrifugamos y al pellet lo mezclamos con el matrigel y sembramos en domos. Nosotros hacemos de 30 microlitros, hay quien hace de 50 microlitros, nosotros usamos las placas de 24 pocillos y las dejamos en la estufa a polimerizar. Detalles experimentales, el matrigel hay que descongelarlo antes, porque no puede aumentar la temperatura. Yo le digo matrigel, pero le hace Cultrex, le hace Geltrex, ¿no es cierto? Esa matriz. Y lo otro es que la placa la tengo que tener caliente en la estufa. Entonces, yo tengo siempre una plaquita metida en la estufa por si acaso llega a caer una muestra, para facilitar la polimerización y que esté calentita en el momento que yo ponga la gota de matrigel.
porque si está fría lo que va a hacer es que eso no va a quedar formando un domo, sino que se va a esparcir. Y la idea es que forme un domo. Y después a eso le agregamos el medio de cultivo. Nosotros lo que usamos son los medios de cultivo de stem cell. Hay muchas fórmulas en bibliografía para fabricar uno de los medios. En general se usa DIMEM-F12 con Glutamax y después hay que agregarle todos los factores. Entiendo que eso abarata los costos si uno tiene la plata para comprar todos los factores. En nuestra situación es absolutamente imposible, porque entre 200 y $1000 cada uno de los factores de crecimiento que se necesita, está bien, rendirá un montón, pero no tenemos ese conjunto de dinero como para comprar y armar nosotros el medio. Más allá del problema de la variabilidad, ¿no es cierto? Los medios de stem cell están hechos de modo de minimizar la variabilidad interlote. Entonces, stem cell tiene 3 medios de cultivo para organoides de intestino. Acá yo les muestro dos, los 2 primeros que salieron, ahora salió un plus, medio el stem cell organoid medium plus, que es como más fácil de usar. Y tenemos el de formación de organoides y mantenimiento de organoides, este sería Stemness máxima, que va a tener EGF, Noggin, WNT, R-espondina y otros factores, inhibidores de nicotinamina, que lo que hacen es mantener a LGR5 y bloquean la diferenciación, y le vamos a agregar un inhibidor de anoikis, que es este. Es un compuesto que inhibe esa muerte celular programada. Y después, en el momento de diferenciar los organoides, vamos a usar el medio Organoid Differentiation Medium, que tiene menos cantidad de WNT y tiene factores que permiten la diferenciación. Obviamente todo esto son patentes, ¿no es cierto? No sabemos exactamente qué tiene. Entonces vienen así, como 2 botellas con suplementos que uno las mezcla antes de usar. Y después para ensayos funcionales uno podría usar, agregar citoquinas, patógenos, fármacos, etc. Bien. Estas son fotos nuestras, esperen que, bueno, de nuestros organoides. Esto forma parte, supongo que está más abajo, la foto de Belén, que hizo su tesis poniendo a punta los organoides. Entonces, acá es como se ven las criptas en sus fotos recién sacadas. Al día 4 empiezo a ver cumulitos de células, al día 6 ya empiezo a ver estructuras císticas, y fíjense al día 13, y después, cuando se ponen negros en el centro, en general lo que conviene es repicarlos, y uno vuelve a establecer el cultivo. En general se alimentan una vez por semana, y cada una semana o 10 días es que es necesario hacer ese repique. Entonces, para mantenerlos, como les decía, se usa medio tibio, cada 2 o 3 días lo que hace es sacar el medio uno lo pone arriba del domo. Entonces, uno saca el domo tiene que quedar, y cambia el medio de cultivo. Si lo cambias el medio de diferenciación, esos organoides van a comenzar a diferenciarse. ¿Y cómo hago los pasajes? Y tengo que enfriar la placa, tengo que agregar dimen frío, alguna solución fría para poder desarmar el organoide, después se tripsinan y se vuelven a sembrar de vuelta en los domos con matrigel en presencia de este I, es el I27632, es el inhibidor de anoikis. Entonces, si lo pongo en el medio de diferenciación, espero que entre los 3 a 5 días a una semana ya empiece a tener los distintos linajes celulares. Entonces, acá está la foto de Belén, que es la que ella en realidad aprendió a hacer esto acá, pero fue a Inglaterra, al laboratorio de Joana Das Neves, a perfeccionar la técnica, porque bueno, nosotros teníamos muchas dudas, nadie lo había hecho, y se trajo toda la información. Entonces ella logró establecer organoides tanto de colon, como de yeyuno, como de ilion, sano, de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, y en el caso de los niños nosotros estudiamos pólipos colorectales en chicos, entonces también de colon sano de niño y de pólipos de niño. Y también logramos, a partir de un proyecto feedback que tuvimos, establecer organoides a partir de cáncer colorectal. Esta foto es sacada de internet, esta es una foto nuestra, los tumores pueden o no
generar estructuras quísticas huecas o simplemente crecer como esferoides adentro del matrigel, ¿no es cierto? Eso es una característica tumoral. Una diferencia es que al trabajar con los tumores, lo que nosotros hacemos es digerir la biopsia entera, y acá sí usamos enzimas, colagenasa y DNasa, porque, digamos, es una biopsia, nos interesa todo el tumor, ¿no? Entonces, el pedacito de tumor que nos dan, que en general, ya les digo, son unas cuantas biopsias, eh, es lo que usamos entero, no es que extraemos las epiteliales, pero bueno, sabemos que los tumores en general son de origen epitelial, para generar esos organoides tumorales. Entonces, ¿cómo sé que lo que tengo es un organoide? Y la verdad son muy fáciles de ver, son hermosos. Uno lo que ve son al día 1, digamos, en realidad, uno al día 1 lo que ve son las células, yo alrededor de una semana, lo que empieza a ver es ese lumen claro, la estructura estasística, el tamaño de 200 a 500 micrones, puede haber necrosis central o no. eh, entonces, uno puede, ¿cómo puede caracterizarlos? Y a través de microscopía simplemente, o puede marcar con alguna, por inmunofluorescencia o por inmunistoquímica, con algún marcador específico. Entonces, ¿qué marcadores se usan? El EGR5 para células de células madre, o el FM4 para cripta proliferativa, nosotros no lo tenemos, KI67 para eh, proliferación, y después anticuerpos propios de los distintos linajes, bilina, bil1, mus2, CHGA para enteroendocrinas, LIS1 para las células de Panet. Y bueno, y lo ideal también es hacer una secuenciación, ¿no es cierto? Caracterizar el cariotipo, hacer una secuenciación, hacer análisis de micoplasma. Estas son las fotos que sacó Belén. Acá lo que vemos de nuestros organoides, acá lo que tenemos es esperen que tengo una cosa acá que me tapa lo que quiero ver. Ahí está. Sabía que era KI67, pero quería verlo. Tenemos una marcación para KI67 de organoides no diferenciados. Fíjense cómo se ve, células proliferativas en todo el organoide, o sea, estos están con el medio de proliferación. Y a la derecha lo que vemos es que están marcados con EPCAM, que es un marcador de células epiteliales, con LGR5 en rojo, y con verde de metilo para núcleos, que bueno, acá lo vemos en azul. Este es un corte donde está muy lindo porque podemos ver el EGR5 en ciertas zonas que serían como las criptas de este organoide. Fíjense que está localizada, las células madre están localizadas en ciertas zonas del organoide, acá con mayor aumento. Entonces, ¿cómo hago esta diferenciación? Cuando yo cambio el medio de diferenciación, que lo que hago es bajar la cantidad de los ligandos que activan WNT, lo que logro es que cambie la morfología, de una morfología quística a una morfología más diferenciada, e incluso fíjense que se ven las vellosidades. Estas son fotos de Belén, ¿no? Donde vemos que se ramifican los organoides. Esta es una foto de PTK7, es otro marcador por ahí un poquito menos astringente, menos restrictivo, de células madre intestinales. Acá tenemos PTK7 en el medio de expansión y en el medio de diferenciación. Fíjense cómo disminuye la expresión. Y lo mismo vemos con KI67, que es el marcador de proliferación. Y lo otro que hizo Belén, que se puede hacer con esto, es caracterizar a las células por RT-qPCR, ¿no? Entonces, ella tomó células en medio de expansión, en medio de diferenciación, y midió marcadores para proliferación, de vuelta KI67. Bueno, como por ahí no lo hizo en tan número de células, no siempre dan estadísticamente significativos, pero se ve que hay una disminución de KI67 al hacerlo pareado, no da tan bien. Hay una disminución del EGR5, no se ve significativo en nuestros estudios, pero bueno, fue el análisis preliminar que hicimos. Y después la expresión de distintos marcadores de células de los distintos linajes de las células intestinales antes y después de la diferenciación. Y tenemos
MUC2, esto es todo de la tesis de Belén, eh, cromagenina A, bilina 1, y bueno, ya no encontró diferencias significativas, encontró tendencias, por ahí hay que poner a punto mejor estos ensayos, ¿no es cierto? Pero bueno, fue nuestros primeros experimentos. Y después nos queríamos ver, nosotros estudiamos alergia, entonces nos interesa mucho ver las alarminas que están descubiertas, están descritas en pulmón, frente a la exposición a alergenos. Imagínense en un asma, queremos ver si esas mismas están en intestino. Entonces ella midió TSLP y el 33 como alarminas que dan una respuesta a TH2. Y lo que observó, de acuerdo a la bibliografía, es que IL-33, los niveles de IL-33 bajan, son altos en las células madre y bajan en las células diferenciadas. Bueno, a esto habría que agregarle estímulos, etcétera, digamos, es un resultado muy preliminar, pero logramos reproducir algo que está en un paper de bibliografía con nuestros organoides, por lo cual estamos contentos. Aplicaciones, límites y errores. Tercera parte. Bueno, ¿qué podemos hacer con un organoide? Modelado de una enfermedad. Se usaron mucho, por ejemplo, en la pandemia para estudiar cómo el COVID infectaba las células intestinales, vieron que era una de las células blancos. Tamizaje farmacológico para probar nuevos fármacos, para probar o fármacos existentes. Edición génica para estudios de infección y de microbiota, para medicina regenerativa. Esto está como, digamos, el matrigel y esas matrices son variables y de origen animal no se puede hacer en pacientes, pero bueno, son cosas que se están probando en ratones y para estudiar cocultivos, digamos, para estudiar respuestas o diálogo con células del sistema inmune o incluso con fibroblastos, ¿no es cierto?, con células mesenquimales. Entonces, este, por ejemplo, es un trabajo de 2024 donde muestra cómo, a qué células intestinales va el SARS-CoV-2. Entonces, lo que hicieron fue generar organoides del el estómago, yeyuno y colon, infectaron con SARS-CoV-2 y después hicieron la colicolización y observaron que la mayor infección estaba a nivel de yeyuno y en colon, mientras que no había en estómago. Y eso se correspondía, en los mismos organoides, con la presencia o no del receptor de angiotensina 2, ¿no es cierto? Que sabemos que es como infecta por donde infecta el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Eh, bueno, es un trabajo muy completo, también hicieron transcriptómica, proteómica, etcétera, pero lo interesante es cómo puede ser tengo un modelo donde puedo estudiar una infección viral que representa muy bien lo que va a ocurrir en un paciente. Después estudios de fármacos. Esto es un trabajito nuestro, estamos haciendo acá con Ignacio, donde probamos en organoides de colon sano nuestros, 2 líneas de organoides de colon sano, distintas concentraciones del fármaco clásico, uno de los fármacos clásicos usados en cáncer colorectal, como es el 5-fluoruracilo, y un fármaco de cobre con hidrazona, ¿no es cierto? Corregime si me equivoco. Está muy bien, es así. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, Bueno, y sí. probamos eso también sobre colon sano y sobre tumores de colon. En tumores de colon, acá una de las líneas en realidad también es caco que usamos de control. Hicimos organoides de caco como para tener un control positivo de lo que es lo clásico, ¿no es cierto? Entonces tenemos organoides de 2 líneas de pacientes y una de caco. Y de vuelta lo que hicimos la prueba con el fármaco tradicional y el fármaco de cobre con hidrazona, y bueno, de una forma muy interesante lo que observamos es que el metalofármaco induce más muerte celular que el clásico 5-fluoruracilo en las células tumorales y no tanto en lo que sería el colon sano. Esto lo medimos por apoptosis evaluando anexina y yoduro de propidio. Bueno, esto es un resultado chiquito nuestro. Otra cosa que se puede hacer es estudiar la interacción con patógenos. Y acá lo que tenemos es un problema, que es que
todo lo que nosotros querramos estudiar del lado luminal lo tenemos que microinyectar en los organoides. Este es un trabajo donde microinyectaron organoides con salmonela y acá demuestran que después del tratamiento con lavandina, en los organoides microinyectados queda la salmonela dentro y no afuera. Acá tenemos, hay un grupo que trabaja con microinyección, habría que ponerlo a punto. Es una técnica bastante delicada y eso, hay que saber manipular, hay que tener el microinyector, hacerlo con microscopio. La otra cosa que nos dijeron es que de microinyectar microorganismos hay que hacerlo bien teniendo en cuenta concentraciones y demás para evitar el sobrecrecimiento de los microorganismos. La otra técnica es generar los organoides en 2D. Acá lo que tenemos es una comparación de lo que serían los organoides 3D versus una capa 2D. Obviamente, la monocapa no es tan buen modelo, si quieren, como el organoide. En el sentido, lo bueno que tiene es que si lo hago en un transwell, tengo acceso a la capa, a la región basal y a la región apical. Tiene, esa es la ventaja. La desventaja es que al no estar, ¿cómo se llama?, formado el organoide, por ahí es menos representativo. De cualquier manera, acá lo que compara es con monocapas de líneas celulares, pero uno puede, a partir de los organoides, obtener monocapas. ¿Qué es lo que vimos acá? Esto también es de la tesis de Belén, las fotos son de ella, donde ella lo que hizo fue digerir los organoides, o sea, levantarlos con el matrigel, digerir los organoides y poner una capa de matrigel sobre el tajoel y ahí sembró las células. Y eso te da un epitelio polarizado. Y después hizo ensayos con una proteína de Lactobacillus kefiri. Bueno, los ensayos no dieron lo esperado, pero bueno, lo cierto es que es una forma más fácil de poder hacer ensayos con bacterias que la microinyección. Es más fácil de controlar, si quieren es menos fisiológico, ¿no? Tenemos las dos cosas. Si se trata de acceder al lado parabasal, como hicimos nosotros con los fármacos, es muy fácil, agregar las cosas al medio de cultivo y listo. El problema es cuando vos querés ver la respuesta que surge por, digamos, un contacto del lado apical o un estímulo. Entonces, ventajas de los organoides. Recapitulan la arquitectura, polaridad y multilinaje. Pueden ser específicos de pacientes, son estables a largo plazo, son manipulables genéticamente, son compatibles con cocultivos y es una buena alternativa al uso de animales. Lo que no resuelve, no tengo ni la vasculatura ni la inervación. Bueno, no tengo, por supuesto, ni la microbiota, y si hago, a no ser que haga cultivo, el lumen es interno, entonces eso hace que sea difícil acceder. El matrigel es una matriz indefinida, entonces de lote a lote puede variar. A nosotros los resultados, la verdad, nos dieron bárbaro igual, pero si uno se pone fino, imagínense cuando está haciendo probando un fármaco para ver si le va a funcionar o no a un paciente, ya estamos hablando de otra historia. Y después que sí, el método es carísimo, es muy, muy costoso. Bien, y lo otro que tenemos experiencia nosotros es en lo del cultivo primario de linfocitos. Estos linfocitos, que después los podemos caracterizar en CD4, CD8, B, NK, YEL, o también nosotros hemos hecho estudios con ILS, los podemos obtener de distintas zonas de sangre periférica, lo más sencillo, y nosotros trabajamos con linfocitos de lámina propia de pacientes, tanto con enfermedades inflamatorias intestinales como con alergias alimentarias. Entonces, una vez que purifico los linfocitos, lo que necesito de alguna forma es que proliferen, ¿no es cierto?, para poder mantenerlos en cultivo. Entonces, para eso se usan los anticuerpos anti-CD3, anti-CD28, que pueden estar movilizados en una placa, mejor dicho, inmovilizados en una placa, o nosotros por una cuestión de lo que conseguimos, los usamos solubles, o puedo usar algún antígeno específico. Y después se agregan citoquinas. ¿Por qué? Para evitar la muerte. Si uno estimula los linfocitos, digamos, eso va a llevar en un punto a
que mueran. Si lo que yo quiero es expandir, en general lo que necesito es IL-2, y después se usan IL-7 y IL-15, que también favorecen la sobrevida de estos linfocitos. Y después podemos agregar distintos cócteles para diferenciarlos. En general, para cultivo, nosotros lo que usamos en este caso es un medio, esto es algo que yo aprendí en Viena, en el laboratorio de Bárbara Bolle, que fue el laboratorio pionero en el establecimiento de cultivos y generación de líneas y clones de linfocitos T de pacientes. Entonces usamos el medio Ultraculture de Lonza, con suero humano inactivado y antibióticos, se les agrega beta-mercaptoetanol, EPES, y para mantenerlos, lo que yo tengo que agregarlos son células alimentadoras. Tengo que tener PBMCs, irradiarlas, y una vez que están irradiadas, de modo que sé que no van a proliferar, tengo que agregarlas al medio de cultivo como suplemento. Y eso es lo que mantiene la viabilidad. Y después puedo hacer estudios de viabilidad, de proliferación. Se usa mucho proliferación para ver si responden o no a determinado antígeno. Para eso se puede hacer, en lo de Bárbara hacíamos incorporación timidina tritiada, acá usamos o CFCE o Cell Trace Violet o algún colorante para citometría de flujo, se puede usar Ki-67 y puede estudiar muerte, apoptosis, etc. Y después hay marcadores de agotamiento, nosotros esto nunca lo hicimos, pero uno podría medir PD1, TIM3, LAC3, TOX, lo que sea. Bien. Y después lo puedo fenotipear por citometría de flujo, ¿no? Entonces los linfocitos totales van a ser CD45 positivos, los T, CD3, después puede hacer CD4, CD8, para T-Rex, CD25 high y FOXP3, o CD127 low, memoria, NK, YELS, etc. Nosotros en nuestro laboratorio estudiamos CD4, CD8, hicimos la caracterización de el receptor, si era alfa beta o gamma delta, que fueron los que obtuvimos, eran todos alfa beta. Bien, entonces, ¿cómo es que se trabaja? La puesta a punto de esto la hizo Martín Candia, que bueno, hace muchos años que está en Viena trabajando y logró hacer un doctorado en Viena a partir de los resultados que obtuvo con nosotros, de los cuales estamos muy orgullosos, pero de cualquier manera no terminé el doctorado y está ya en una empresa, le está yendo muy bien. Bueno, entonces, acá lo que les voy a contar es nuestra experiencia en la obtención de linfocitos, de cultivos de linfocitos T, ya sean líneas y clones, de pacientes para el estudio de la alergia a la leche de vaca. Entonces, ¿qué pasa si uno, por eso es que si uno parte de sangre, para los cultivos de linfocitos de sangre periférica, como a nosotros nos interesaba la alergia, esto es sacado de la tesina de grado de Martín, determinábamos la IgE y después hacíamos un gradiente de Ficol para obtener las PBMCs. Y las PBMCs las dividíamos en dos. Uno para obtener las células T específicas de de alergenos de leche de vaca, o sí, de proteínas de leche de vaca, se supone que eran de pacientes alérgicos, y de ahí desarrollábamos clones y líneas T. Y después, como nosotros lo que hacíamos eran ensayos después de estimulación con los alergenos, necesitábamos células presentadoras de antígenos, ¿sí? Genéticas. Entonces, para eso lo que hacíamos era, parte de los PMCs, transformar con el virus de Epstein-Barr para en realidad inmortalizar los linfocitos B. Entonces, era una cuestión muy artística donde teníamos que mantener en simultáneo los linfocitos B del paciente transformados con el virus de Epstein-Barr y los linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, ya lo vamos a ver, pero lo que se hace básicamente es, para los linfocitos T, se cultivan en presencia del alergeno. De ese modo, lo que hago es, de alguna forma, seleccionar aquellos linfocitos reactivos para ese alergeno, que van a proliferar, y van a exponer el receptor IL-2. Entonces ahí es que se agrega la IL-2 para mantener este estado proliferativo. También hicimos lo mismo a partir de células de la lámina propia de los pólipos de los chicos alérgicos. Entonces, ahí sacamos las epiteliales con HBS, en HBSS con ETA y ETT. O sea, lo que estamos haciendo es al revés de lo que pasaba antes. Nos quedábamos con las epiteliales para
para la generación de los organoides. Acá nos quedamos con la lámina propia. El tejido se corta chiquito y se digiere con colagenasa y DNasa. Y de ahí se puede hacer o no un ficol. Si, a veces los pólipos son muy chiquitos y lo evitábamos para no perder células. Y trabajábamos con esa suspensión celular, que en las condiciones de cultivo lo único que proliferaban eran los linfocitos. Si no, se puede hacer un ficol y obtener las mononucleares de lámina propia. Entonces, ya sea de sangre o que sean de lámina propia, las cultivábamos en el medio de ultraculture, en presencia del alergeno, en nuestro caso era leche, de modo de que se enriquezcan en aquellas células específicas a leche. Eso llevaba a la regulación, el aumento de la expresión del receptor DIL2, se agrega el 2, y acá lo que obtengo como resultado es una línea celular, de células T, específicas de leche de vaca, que se alimentan 2 veces por semana, se les agrega el 2 y células PMC irradiadas. Y si hago una dilución límite y siembro en placas, lo que puedo obtener son clones de linfocitos T. O sea, los distintos clones que van a responder, por ejemplo, a distintas zonas de un determinado antígeno. Bueno, esto fue un paper que sacamos en 2022, creo, no me acuerdo, que acá la que participó fue Karina Canziani, que se doctoró, hizo su tesis en este tema, donde muestra cómo estas son las líneas celulares de estos pólipos, de estos líneas de linfocitos de sangre periférica. Acá, sangre periférica de lámina propia, muestra cómo responden a la estimulación, esto es medido por citometría de flujo, con CFC, la estimulación con leche de vaca y en realidad proteínas de leche de vaca, y bueno, como control positivo se usa PHA. Y lo mismo como secretan citoquinas, que en este caso secretaban citoquinas citoquinas de tipo TH2, o sea, IL-13 y no interferón. Y también lo que hicimos fue un estudio de especificidad para las distintas, sin llegar a nivel de péptido, digamos, para los distintos alérgenos de la leche, ¿no? Las caseínas, alfa, beta, caseínas, alfa lactoglobulina y beta lactoglobulina. Y lo describimos para los distintos pacientes, tanto en sangre periférica como en células de la lámina propia. Y lo siguiente que obtuvimos fueron los clones. Encontramos que todos los clones eran CD4, esto lo hicimos para 3 pacientes diferentes, tanto de lámina propia como de sangre periférica, que respondían a la leche de vaca, y después lo clasificamos según los niveles de interferón y de la relación IL-13 sobre interferón, los clasificamos en TH1, TH2 y los de un estado intermedio, que es ese TH0. Y acá no se ve, no sé, no quedó la foto. Este es un gel donde hacíamos amplificación de alfa y beta TCR, y lo mismo lo hicimos por citometría de flujo con anticuerpos específicos. Otro trabajo que hicimos, acá con Renata, mi compañera, Cucharello, fue estudiar, purificar linfocitos de lámina propia de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Y estudiamos, digamos, los estimulábamos, en este caso con un extracto de Escherichia coli, digamos, el sobrenadante de un extracto de Escherichia coli, y veíamos cómo agregándole un lactobacilo, el Lactobacillus kefiri, se bajaba la proliferación, lográbamos modular la proliferación, y aumentaba la expresión eran mayor cantidad, bueno, disminuye la expresión de TNF-alfa, de interferón, de IL-6, y del 13, y aumentaba la producción del 10, y había mayor porcentaje de linfocitos FOXP3 positivos. Entonces, en el cultivo, a través de la estimulación con este L-Kefiri, lo que lográbamos era de alguna forma demostrar, digamos, la plasticidad de esos linfocitos, que nadie dice son una diferenciación terminal, pero evidentemente no es tan así, hacia un fenotipo más regulatorio. Este es también un trabajo que publicamos en Frontiers in Pharmacology. Bueno, entonces, volvamos. De vuelta, ¿qué ventaja tienen nuestros cultivos con respecto a las líneas celulares, las Shurkat, las RAGI, las MOD4? Esas son muy fáciles de usar, pero bueno, son alteradas, son tumorales,
eh, no necesariamente tienen los receptores de TCR presentes, digamos, son buenas para hacer estudios de biología molecular, pero para estudios funcionales es mucho mejor tener el cultivo primario. ¿Cuál es el problema? Y bueno, si uno va a hacer una estimulación específica de antígeno, necesita sí o sí las B transformadas, lo cual mantener dos cultivos, o sea, ya con un cultivo de primario es un problema. Les conté cómo se hacen los cultivos T, en el sentido de que tengo que ir a irradiar células, alimentarlas 2 veces por semana, evitar, digamos, hacer los ensayos en un tiempo relativamente corto, por corto hablemos de 1 o 2 meses, ¿no es cierto? Para evitar que entren en anergia, porque uno continuamente las está estimulando con IL-2 y con el antígeno, existe ese riesgo, con el antígeno en ciclos, ¿no? Cada tantos ciclos, existe el riesgo de que se vuelvan anérgicas, y en paralelo tengo que tener, sin que se me contaminen y funcionando, el cultivo de las B, para poder hacer los ensayos de antígeno específicos del mismo paciente, ¿no es cierto? Entonces eso le da un grado de dificultad bastante importante. Pero bueno, es mucho mejor en lo que es reproducir lo que ocurre en un paciente, ¿no es cierto? Y después está el tema de los cocultivos. En realidad nosotros acá hemos hecho poquito, pero es de distintos tipos. Uno puede hacer estudios, esto lo saqué de un paper de Joana Das Neves, la, la investigadora con la que fue Belén a hacer su estadía en Inglaterra. Uno puede, digamos, crecerlos a los organoides, volvemos a los organoides, estamos hablando de organoides en cocultivo con otra cosa, ¿no es cierto? Agregarle citoquinas a un medio condicionado, agregar al medio condicionado linfocitos, por ejemplo, células inmunes o fibroblastos, puede poner directamente las células inmunes dentro de lo que sería el domo, en el momento de la formación del domo, o en un transwell, o microinyectar con bacterias, o agregar bacterias desde afuera, o hacer monocapas en transwell con bacterias y con células inmunes, y también están lo que son en un estado de interfase, donde lo que sería, se hace en transwell y se deja parte del organoide afuera a lo que se supone que es como más fisiológico, expuesto al aire. Nosotros eso nunca lo hemos hecho, pero bueno. Entonces, se puede estudiar la barrera intestinal, eso se pueden hacer estudios de, si uno los transforma en monocapa de resistencia, de presentación antigénica, estudiar los MHC, para inmunoterapia oncológica, ver si expresan más anti-PD1 o PD1 o con cocultivo con TILs. En enfermedad inflamatoria intestinal ya les mostré ejemplos, y en vacunas mucosas para el estudio de la inducción de IgA. En el laboratorio de Joana Das Neves, lo que hacían es algo que nosotros queremos hacer, que es cocultivo con células inmunes, específicamente ella hacía cocultivos con células de la linfoides innatas, con las famosas ILS. Este gráfico es sacado de uno de sus papers donde muestra distintas cosas que se han descubierto a partir de los organoides o que se han estudiado, como interacciones del epitelio con células T, donde muestra que hay una activación de las células T y a su vez hay una mayor proliferación de migración de las células epiteliales al hacer el cocultivo, con células B y células T, mostrando que en los organoides lo que se produce es una mayor maduración de las células T y ver a qué maduran. Y después hay estudios hechos con ILC3 y con ILC1. Bien se vio que las ILC3 llevan a una mayor proliferación de las criptas, mientras que las ILC1 llevan a la proliferación de las criptas y al remodelamiento de lo que sería la matriz extracelular. Entonces, estas son aplicaciones de los organoides. ¿Qué queremos hacer nosotros? Resulta que ustedes conocen las ILS, las células linfoides innatas. Son parecidas a los linfocitos, pero no tienen el receptor específico, no tienen receptor T ni receptor B. Y lo que hacen es secretar grandes cantidades de citoquinas en respuesta a distintos estímulos, incluidas las alarminas, ¿no es cierto? Entonces hay un correlato, las ILC1 secretan las mismas citoquinas y tienen los mismos factores de transcripción canónicos que las TH1, las ILC3, lo mismo para las TH17, y las ILC2
Lo mismo para lo que serían los TH2. Entonces, ILC2 se han descrito sobre todo en lo que es pulmón. Nosotros tenemos estos pólipos, que son de chicos alérgicos, donde están todas las condiciones dadas como para que haya gran cantidad de ILC2. Las ILC2 prácticamente no están descritas en el intestino humano. En colon, sobre todo lo que hay es en delgado, y van bajando en colon y son prácticamente indetectables. Entonces nosotros buscamos ver si en nuestros pólipos hay niveles interesantes de esta ILC2. Acá está la estrategia de gating que hizo Belén, ¿no es cierto? Son linaje negativos, entonces se usa un cóctel de linaje, son las negativas, y después CD45 positivo, y después se usan una serie de marcadores, estas serían las ILS en general, y uno puede separar ILC2, ILC3, ILC1. Ella encontró muy poquitas ILC2 en el intestino, en el colon, mejor dicho, incluso en los pólipos de alérgicos, había más en los pólipos que en el tejido circundante, pero igual las cantidades son recontra mínimas. Lo que más hay es ILC3, que es lo que está descrito en mi bibliografía. Y bueno, ¿cuál es nuestra idea futuro? Hacer cocultivos de precursores de los ILS sacados de sangre periférica, porque lo que vimos es que hay tan poquitos ILC2, la idea original era sacar ILC2 de los pólipos y ponerlos en cocultivos con organoides de los mismos pacientes, ¿no? Un cocultivo de un paciente con un organoide de un paciente alérgico. Quiero decir que no hay descrito, no hay en bibliografía eh, organoides de pacientes alérgicos de intestino, colon, ¿no? Nosotros serían como los primeros. Entonces queríamos hacer ese cultivo de los ILC2 con organoides de zona sana, organoides de zona alérgica, y ver qué pasaba. Lo que pasa es que hay tan poquitos que el sorting, por lo menos en nuestro equipo, es absolutamente imposible. Entonces, la idea es trabajar, como hace Joana, con precursores sacados a partir de sangre periférica, en cultivo con los organoides, y bueno, hay que suplementar el medio con IL2, IL7 y IL15, y hacer esos cocultivos y ver a qué se diferencian los SILS y a qué se diferencian las epiteliales. Joana tiene un paper donde muestra que eh, la diferenciación a ILC2 en un medio adecuado lleva a que haya más células de Goblet, lo cual es lógico. Pero la ventaja nuestra, ella trabaja con organoides de adultos, de sanos. No, la ventaja nuestra es que nosotros podríamos ver directamente el organoide del paciente alérgico, a qué diferencia esas células eh, precursoras. Bueno, hizo 2 ensayos Joana, no funcionaron del todo bien. Obtener ILS es dificilísimo, obtener precursores de ILS es un poquito más fácil, pero no tanto. Y hay que tener en simultáneo el organoide, que es un cultivo difícil, con los ILS, que es un cultivo difícil. Así que bueno, esas 2 pruebas no funcionaron, pero es a lo que apuntamos. Y si el contexto país da, querríamos poder seguir investigando esto. Y bueno, esto es como ideas para llevarse. El organoide reconstruye un nicho, es un modelo potente, no es completo. Los linfocitos primarios están más cercanos a la biología real. El cocultivo abre posibilidades y bueno, la verdad hay que tener mucho rigor, son cultivos sofisticados y sobre todo muy caros. Y bueno, y este es el grupo en el que yo trabajo, en el IFP, Inmunología, Inmunotervención e Inflamación Intestinal. Y de la gente que está acá, gracias al modelo Milley, quedamos un tercio. El resto de los becarios ya se doctoraron, se están yendo o a empresas, o se volvieron a su país, o se fueron afuera. A todos, por suerte, podemos decir que les va muy bien. Y eso es todo. Me pasé 6 minutos, re bien. Muy bueno, muchas gracias, Cecilia. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Yo te quería preguntar por el tema de los perdón, de los organoides de muestras de paciente. Bueno, te apuntaron más en un inicio a pacientes no con cáncer, porque estudian alergia y demás, pero este tipo de modelos son bastante utilizados, por ejemplo, para establecer PDX, ¿no? O sea, digo, como previa a hacer el modelo in vivo, de tomar una muestra de un paciente y pensar en una posible generación de organoides y una prueba de, si querés, de medicina personalizada para ver a qué drogas responde. Digo cáncer de colon porque el cáncer de colon tiene, o sea, primera línea 5FU, después en metastásico se da oxaliplatino. Ahora se está dando también en metastásico una droga nueva, un monoclonal, cetuximab, creo que no me acuerdo ahora el nombre, pero creo que es cetuximab, después del oxaliplatino.
Entonces, como, bueno, como en realidad se debería apuntar a la colonoscopía y no llegar al colon, al cáncer de colon, pero eso ocurre porque está segundo, tercero a nivel mundial, pero claramente el diagnóstico o la prevención llega tarde, serían un modelo tal vez incluso mucho más realista que un esferoide pelado o de alguna línea celular para testear drogas pensando en muestra de pacientes, ¿no? Sí, sí, además, bueno, en el caso de colon, si no usas el matrigel no te sobrevives, no las puedes mantener. Es muy clave. El matrigel y los medios estos son básicos. Nosotros probamos con otras estrategias y fue un fracaso total. Realmente es la metodología que hay que usar. Eh, sí, hay muchos trabajos donde hacen bancos de organoides de pacientes y prueban las distintas drogas y la idea es llegar a esto de la medicina personalizada. En este momento, la verdad es que es tan costoso que uno lo ve difícil, pero de cualquier manera, costoso. Si una determinación, un paciente de, qué sé yo, para cáncer de mama, si vos haces un estudio de eh, eh, HER2 te sale $1000, digamos, quiere decir, son determinaciones costosas, y vos le Sí, estás sí, sí. limitando. Claro, entonces, en realidad, por ahí a nosotros nos parece carísimo, en lo que es el costo de darle un monoclonal a un paciente, por ahí errarle, en realidad se ahorrás dinero, por algo se está Sí, haciendo en el resto del ahí, mundo. ahí justo define eso, define la terapia, ¿no? Si es HER2 positivo, le das trastuzumab, si no, no. Creo que el dinero en el cáncer de mama ahí es como que define para dónde va la terapia. Por ahí en colorectal es un poco Claro, más amplio, ¿no? claro, claro. Pero a lo que voy es que si vos podés ahorrarle tiempo al paciente, porque fíjate que tardan en crecer, pero no tardan tanto. Vos a los 20 días podés hacer un ensayo, lo cual en un paciente entre que se opera, va a ver al médico, qué sé yo, Sí, 20 días sí, no es sí. nada. No, el problema son los sistemas cerrados que obviamente tienen las empresas que fabrican los medios de cultivo, que no tenés forma, es muy difícil formular algo parecido de manera casera para tipo Latam, ¿no? Es como eso Y sobre medio todo, complicado. Ahí Joana estaba pidiendo tu mail, ella entiendo que trabaja en cáncer de colon, así que está bueno el contacto. sí, Pero no, sí, el tema son los medios cerrados. claro, que sea reproducible, esa es la cuestión. Ahí vos tenés paper que te dicen que lo ideal es que vos tengas todas las coli recombinantes que te produzcan cada uno de esos factores, purificás Ah, bueno, y de ahí haces el medio de cultivo. Para nosotros es absolutamente sí, imposible, sí, sí, imposible. sí, Y es bueno, imposible. y el problema es que además son tanto Corning como eh, Stem Cell no tienen representantes en Argentina, entonces eso te Claro, dificulta mucho la cuestión. Pero bueno, claro. ya llegaremos a eso. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna otra consulta. Le agradecemos a Cecilia. Hoy vimos un panorama mucho más complejo, ¿no? Ayer arrancamos con cosas generales. Ahí Joana pregunta, con respecto a los organoides de cáncer colorectal, quiero escucharle que lo tienen establecido. Sí, nosotros tenemos, te voy a decir, no tenemos 100% de rendimiento. O sea, de no todos los tumores que iniciamos el cultivo logramos organoides. De hecho, se ven varias cosas. Vos, como muchas veces los tumores son independientes de la vea de WNT, porque lo que tienen son mutaciones en APC, eh, en general, cuando iniciamos los cultivos, los iniciamos de dos maneras, con el medio con todos los suplementos y con el medio sin los suplementos. Y es interesante porque algunos crecen en una condición y otros crecen en otra. Y después de eso, en general, obtenés los organoides, pero no es que nuestra eficiencia ha sido del 50% más o menos, no es 100%. Yo creo que mucha de la cuestión está en esto del uso de la colagenasa y DNasa, cuánto tiempo le das según cómo es la característica del tumor, ¿no es cierto? Más allá de cuántas biopsias nos dan para partir, nosotros partimos de unas 8 biopsias, es muy poquito. En general, lo que se ha observado es que, a diferencia de lo que uno podría creer, las zonas inflamadas, no en el caso del cáncer de colon, pero lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, o los pólipos tienen menos capacidad proliferativa para formar los organoides. Es mucho más fácil establecerlos a partir de tejido sano. Pero bueno, esta es nuestra experiencia. Obviamente, lo óptimo sería lograr hacerlo a partir de todos, pero por el momento no lo hemos logrado. Y de hecho, en el laboratorio de Johanna, evidentemente no es algo tan sencillo, porque en el laboratorio de Johanna ellos tienen varias líneas frisadas. No es que cada vez que hacen un ensayo buscan un paciente.
Tienen líneas frisadas, que son como la línea de enfermedad inflamatoria, la línea de cáncer y trabajan sobre ello. También que ellos hacen estudios básicos, ¿no es cierto? No es lo mismo. Doctora Cecilia, muchísimas gracias por su respuesta. No, es que resulta mucho de mi interés porque precisamente los compuestos que estoy probando tienen un efecto sobre la vía WNT. Nosotros trabajamos en modelo 2D y modelo 3D y observamos diferencias entre eso, siendo el modelo 3D que utilizamos simplemente esferoides. Entonces, esto que usted propone realmente es de todo mi interés completamente, entonces seguro la estaré contactando en los próximos Buenísimo, días. buenísimo, muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Si no, vamos cerrando. Recuerden a los que tienen la parte práctica, por favor, llegar puntuales, así no nos demoramos tanto como ayer. Eh, Cada uno sabe qué plaza le toca, en qué lugar. Y mañana recuerden que arrancamos las clases para todos a las 10:30, que es un poquito más tarde. Así que bueno, muchas gracias Cecilia y estamos Muchas en gracias. contacto. Seguimos con el curso entonces. Nos vemos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias Ignacio por la invitación. Adiós. Adiós.